tampoco vamos a ser un contrapoder. No somos una trinchera para disparar a mansalva contra los otros poderes, pero vamos a ser un poder auténtico. Porque no vamos a ser un contrapoder, pero tampoco vamos a ser un poder subordinado ni la trastienda del Poder Ejecutivo, que tal ha sido la Asamblea Nacional hasta el día de ayer a medianoche. Vamos a controlar otra de las grandes funciones parlamentarias. Controlar aquí y controlar afuera. Por cierto, que ha habido ahora parlamentarios que ejercieron cargos públicos y administraron dineros públicos y también tendrán que ser objeto de investigación y también que tendrán que rendir cuentas. No se olvide de paso, y que este sea un mensaje que aunque se debe conocer parece que se ignora, que los dos únicos órganos del poder público, electos directamente por sufragio popular, son el Ejecutivo, órgano unipersonal, electo por mayoría relativa, y el Poder Legislativo, colegiado, donde se concentra el 100% del sufragio popular, aunque dividido en las distintas tendencias que representen los diputados. Pero esa situación de nuestra propia legitimidad, sumada a la condición de que somos nosotros quienes designamos todos los demás poderes del Estado, esos poderes los vamos a controlar. Esos poderes no pueden actuar por la libre, y mucho menos cuando alguno de esos poderes indebidamente constituidos pretenden, para servicio del Ejecutivo, convertirse en una especie de contrapeso de esta Asamblea Nacional que tiene origen en el sufragio popular y prácticamente dejarnos en suspenso y hacer nugatorias todas las facultades que nos consagra la Constitución. Cuando digo controlar al Tribunal Supremo de Justicia. Eso no puede andar por la libre y mucho menos constituido de manera írrita en una decisión que dejó estupefacto al país y al mundo en un acto perpetrado en los últimos días de la anterior Asamblea Nacional. Vamos a investigar y a controlar un poder legislativo. Si algún poder está percudido en Venezuela, es el poder legislativo. Nadie confía en una justicia que está percudida del copito hasta las raíces, por no decir que la justicia no existe. Ninguna burocracia de ningún carácter puede hacer nugatorias las facultades de la Asamblea Nacional. Y vamos a exigirle cuenta también a la Fiscalía y a la Contraloría, que no controla nada, y al Consejo Nacional Electoral, fautor del sistema electoral más perfecto, transparente y blindado del mundo, como todos sabemos. Cuando yo pienso en esta administración de justicia, en esta sala constitucional desde la que creen que van a convertir esta Asamblea Nacional en cero, me acuerdo aquella célebre frase del Talmud judío: hay de los pueblos cuyos jueces merezcan ser procesados. Hay de los pueblos cuyos jueces merezcan ser procesados. Porque el poder legislativo es el poder corrector. En manos del poder judicial está el control de la constitucionalidad. En manos del poder judicial está la moderación de los extremos en que puedan incurrir los otros poderes, porque aplica el control concentrado. Pero cuando ese poder falla, prácticamente ha fallado todo. Cuando falla el sistema de administración de justicia, todos los demás poderes tienden a desplomarse. No existe un verdadero Estado de Derecho. También me acuerdo, a propósito de las actuaciones del máximo tribunal, lo que me decía
mi entrañable maestro, allá en los días ya lontanos del aula universitaria, Hernando Grisante Veledo, cuya cátedra esparcía ciencia y ética. Él me decía dolido al ver cómo marchaba la administración de justicia. Él siempre hablaba en tercera persona, me decía: Ramos, la mejor doctrina del Supremo Tribunal es la que consta en los votos salvados. Y después dolido, porque veía cómo el afán de su vida en la práctica se hacía una cosa inútil y pervertida. En otra ocasión me dijo: mire Ramos, en el máximo tribunal ya no hay jurisprudencia, sino solamente jurisprudencia. No voy a afanarme más en referirme dolido como abogado a nuestro sistema de administración de justicia y a nuestro poder judicial en general, del copito hasta las raíces. Pero eso hay que revisarlo. Que no se ufane, que no termine por creer la Sala Constitucional que es una especie de poder legislativo alterno. No que va, no lo es ni lo va a ser. Quien nombra disciplina y que no piense ni por asomo esta sala electoral, constituida, como todos sabemos, de manera express, que es una especie de sustituto del Consejo Nacional Electoral. Y eso lo digo porque aquí hay 4 diputados electos por el pueblo, cuya elección no la puede hacer ilusoria una decisión burocrática del Poder Judicial. Por ahí escuché hace algún tiempo uno que cree haber perdido la capacidad de asombro, un señalamiento que hizo una presidenta del Tribunal Supremo de Justicia hace pocos años, yo diría que un par de años, quizá 3 años. Supongo que esa fue una expresión obsequiosa para rendir pleitesía o premio de sumisión a aquel mesianismo, aquella idolatría que existió en Venezuela hasta apenas hace 3 años. Ahora el culto es necrolátrico. Decía ella en una frase que a uno hizo que le corriera un frío por el espinazo, que la separación de poderes se tenía que acabar, que eso era inconcebible. Bueno, frase tan infortunada como sus propias sentencias. Aquella atrocidad, una de las mayores conquistas de la civilización occidental, que ha costado guerras, tragedias, de repente la despachó con una sola frase: no debe existir separación de poder. En un instante, pues, hizo trizas la Constitución. Por supuesto que ya en la práctica había prácticamente extinguido su propio poder para ponerlo al servicio del Ejecutivo, se comprende. Quizá tuvo que hacer esta frase para justificar la entrega del poder que ella presidía al Ejecutivo Nacional, pero no. La separación de poderes existe. Aunque en teoría el poder del Estado es uno solo, existe diversificación de funciones, cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones específicas y sus propias actitudes y actividades, el área de su competencia. Yo les quiero decir entonces a todos mis pares, a los colegas de la oposición y a los colegas del gobierno, que aquí desde hoy la cosa cambió. La cosa cambió. Y escuchando algunas de las intervenciones enfebrecidas del señor jefe de la fracción parlamentaria del gobierno, altisonante, con ciertos aires de petulancia, en fin, se comprende, yo le respondería casi que con un piropo, con aquella célebre copla llanera: no te remontes tan alto, prenda de tanto valor, que al árbol que mucho sube le tumba el viento la flor.
cosa que le quiero decir a mis pares, porque aquí nos tenemos que ver la cara en 5 años, salvo que se presenten circunstancias extraordinarias que no están en nuestros cálculos. Lo digo en mi partido, lo he dicho mucho en la mesa, porque ha sido para mí una gran lección de vida. Donde no hay afecto, no hay equipo. Donde no hay afecto, no hay equipo. Cuando en la mesa comenzamos a limar asperezas, a cortar distancias, a tratarnos como seres humanos, incluso a veces a contarnos nuestras dolencias y cuitas personales, en muchas ocasiones, las más de las veces alegría, cuando comenzamos a tener los afectos, las cosas funcionaron mejor. No perdamos nunca esa gran conquista. Y ojalá aquí en la Cámara, unos y otros, sin dejación de sus principios, de su ideología, de sus posiciones, de sus normas, de sus objetivos, de sus aspiraciones, ojalá que lleguemos a tenernos todos afectos y estoy seguro que las cosas funcionarían mucho mejor. En los próximos días vendrá aquí el presidente de la República a rendir su mensaje anual. Él y sus ministros a rendir memoria y cuenta. Lo vamos a recibir con dignidad y respeto, no por rendirle culto a nadie, sino porque esa es nuestra condición cívica. Nosotros no pitamos, nosotros no chiflamos. Nosotros tenemos un riguroso respeto por la urbanidad, la personal y la cívica. Por supuesto que vamos a escuchar su mensaje. No tenemos facultad constitucional para improbar o improbar su mensaje, pero sí para debatir sobre él y respecto de él emitir un pronunciamiento político, y eso es lo que vamos a hacer. Y las memorias y cuentas tendrán que ir a las diferentes comisiones, y ustedes, diputados, los integrantes de esas subcomisiones, deben interpelar a los ministros, preguntarles, exigir informaciones y de allí derivar una conclusión respecto de la gestión que han hecho los despachos del poder público con el dinero de los venezolanos. Se ha dicho por ahí también, y lo reflejan todas las encuestas y sondeos de opinión, que la gente quiere paz. Todo el derecho tiene a la paz. Nosotros mismos quisiéramos estar en paz con todo el mundo y no una situación de guerra virtual en todos los ámbitos, en todos los frentes. Ojalá tuviéramos paz, pero no la paz de los sepulcros. No, esa no. No la paz de nuestros muchachos en el exterior buscando la vida que un sistema injusto y un gobierno peor les escamotea, expulsándolos al exterior. Las dos únicas cosas que estamos exportando los venezolanos en este momento, además de nuestra pésima reputación que rueda campante por todo el mundo, exportamos cada vez menos petróleo, porque ya sabemos lo que pasa en la industria petrolera arruinada, decadente, destartalada, comprometida, partidizada, y cada vez más venezolanos, fundamentalmente jóvenes, que van, repito, a buscar afuera la vida que su país no es capaz de entregarse.